Por el poder que se me ha concedido, los declaro casados en el nombre de la ley. Cuando comenzaba el presente milenio, comenzaba la historia de los ñostos. Todo partió en esta casa. Ahí llegó el tercer integrante de esta familia, Mosby. Por esos años fue nuestro viaje a Bucios, que ya les compartimos en este canal. Luego de un par de añitos, pudimos comprar un pequeño departamento, gracias a un banco que pensó que seríamos capaces de pagar el dividendo. Bueno, igual se pudo, pero a duras penas, hasta que finalmente lo arrendamos para que se pagara solo. Y nosotros emigramos de la ciudad al campo. Hola amiga vaca, ¿cómo está ahí? Ahí fue cuando vino el viaje a Puerto Seguro, y unos años después a Pipa. Y luego el mundo se volvió más accesible, cuando hicimos nuestro primer viaje a Europa. Luego vino la televisión, la fama y la fortuna. Bueno, mucha fama no fue, porque gracias a un bicho tuvimos que encerrarnos y todo se fue a las pailas. Bueno, y fortuna menos, si hasta me echaron del mismo canal de televisión que transmitió el manso viaje. Pero en fin, ahí estábamos, en pleno encierro, cuando se nos ocurrió hacer un live de Instagram. Y aparecieron un par de personajes que cambiarían nuestra vida. Nosotros vivimos como a 1 hora de Toronto y manejando son como 8 horas a Nueva York City. Está Niágara, de hecho estamos a 1 hora de las cataratas Niágara. Se trataba de una familia de chilenos viviendo en Canadá. ¿Y hace cuánto? Así que hace 5 años. Hace 5 años. Ya somos residentes permanentes el año pasado y maravilloso. Ahí nos contaron de las bondades de ese país, de lo hermoso que era, de lo buen destino que sería para nosotros ir a visitarlo. Está muy bien. Y ya terminando nuestra conversación, mencionan una posibilidad que jamás se nos hubiera podido pasar por nuestras cabezas. Working Holiday Canadá abrió sus postulaciones, pero nosotros ya estamos. No, ya no estamos working. Pero Rodrigo, ahí si le puedes conseguir pega al ñoto, vamos a vivir a Canadá. Pero aunque emigrar a Canadá nos parecía imposible, se nos volvió una posibilidad real después de hacer una junta virtual con los nuevos amigos de Canadá, Pauli y Rod. El departamento que les conté que arrendábamos en Santiago lo habíamos vendido hace poco y con esa plata podríamos estudiar en Canadá, lo que representaba una vía para vivir por lo menos un par de años en ese país al otro extremo de América. ¿Pero sería bueno ir para allá? ¿Nos gustaría? ¿Sería un buen lugar para Matilda? Necesitábamos urgentemente una señal del universo y por esas cosas del destino la obtuvimos. Años atrás, cuando vivíamos en aquel departamento, hicimos una técnica de materialización de deseos. En una caja íbamos poniendo fotos de las cosas que deseábamos. Cada cierto tiempo las revisábamos y votábamos las que ya se iban cumpliendo. Como no teníamos mucha plata, imprimimos un cheque de un banco cualquiera por $1.000.000 para convencer a nuestra mente de que era posible. Y ahora, más de 10 años después, descubríamos que era de un banco precisamente de Canadá. Y más encima, de la provincia donde nos iríamos. Era suficiente, ya teníamos el apoyo del destino, así que intentaríamos irnos a Canadá. Ahora siento que me voy. Antes era una posibilidad, ahora digo, ya me voy. El primer paso para ir a estudiar a un país angloparlante es hablar inglés. My favorite ice cream is... Y ese era un punto que no teníamos nada asegurado. Vamos a hacer un test de prueba, a ver qué tal. Por si no lo sabían, la aplicación de teléfonos móviles Duolingo para aprender idiomas también cuenta con un test para saber tu nivel de inglés. Es pagado y es aceptado por varias universidades en el mundo. Y también cuenta con un test gratuito que te da un rango de resultados. My opinion is completely different from yours. Así que hice el test y obtuve un resultado. Nada muy auspicioso. Ñosta también lo hizo y el resultado fue aún menos prometedor. Oh, qué triste. Ese es mi problema, yo no le speaking, yo le reading nomás. Uno de los dos tendría que estudiar y ese, según los resultados, tendría que ser yo. Así que me aboqué a hacer muchos tests de Duolingo y efectivamente fui subiendo mis resultados. Estuvimos viendo un college cerca de nuestros nuevos amigos en Canadá y elegimos una carrera. Ahí se podía acceder con 110 puntos en el Duolingo English Test, pero yo no llegaba a ese resultado.
Así que me puse a ver películas extranjeras. Primero con subtítulos en inglés, luego sin ayuda alguna. El idioma inglés debía convertirse en una obsesión, pero subir unos puntos en el Duolingo English Test no es para nada rápido. Estamos viendo la opción de que Ñoto haga un pathway. ¿Qué es un pathway? Preguntarán ustedes. Es como un curso de inglés que en este tiempo de COVID lo puedes hacer online. Entonces, en el fondo, eso te da como una vía directa para poder entrar después al college. Esta noche voy a dar el Duolingo English Test. La versión pagada, me refiero, la oficial. La que aceptan en las universidades y college, que cuesta unos $50. En una de esas me rajo, o en una de esas no me rajo, pero voy a intentarlo. Los amigos de Canadá, Rodrigo y Paulina, que se han portado 1000 con nosotros, no porque un 7, 1000. Le regalaron a Ñosdo el test de Duolingo, porque si Ñosdo alcanza el puntaje, puede entrar directo a Conestoga, que es el college donde él estudiaría. Desde aquí agradecemos la tremenda ayuda de Rod y Pauli y pasamos a contarles el resultado. Llegó el resultado del examen, no me fue tan bien, o sea, me fue como tenía que irme. 90 puntos de promedio, lo que mejor me va es en comprensión, que es lo que he hecho en los últimos 20 años, leer cosas en inglés, pero conversar en inglés es mi peor punto y claro, no he conversado nada o casi nada nunca. Duolingo English Test es bastante acertado, así que lo que voy a tener que hacer es aplicar un pathway. Tengo aquí 3 meses para conseguir ese resultado. No hay espacio para desanimarse. Hay que seguir adelante. ¡Pum! And I can see a lot of faces. Some of you are turning your cameras on, some of you not. It's not really necessary for this orientation to turn your camera on, but I like to see your faces. Y luego de hacer otro test, se definió que mi nivel en el Pathway sería el 3 y tuvimos una bienvenida para estudiantes de todas partes del mundo. 180 alumnos. Afortunadamente las clases serían en cursos bastante más pequeños. And you're gonna have fun with your friends, with your classmates, with your teachers. You're gonna have a lot of activities to do. Sonaba bastante amistoso todo, interesante, pero otra cosa es con guitarra. Había dejado de ser un estudiante ya hace un cuarto de siglo, así que estaba por verse si mis capacidades de aprendizaje seguían en buen pie. Estoy a punto de comenzar mi pathway. Son 3 horas diarias de lunes a viernes. Es muy intensivo. Estoy muy nervioso. Sí, muy nervioso. Ya tengo que ingresar. Espero que funcione todo. De no dar la hora. De no decir alguna estupidez. Here we go. Hi, Paulo. Hi, hello. I can't hear you yet. You're on mute. Turn your microphone on in Zoom. Y bueno, mi primera intervención parecía algo desafortunada, pero la profesora parecía de lo más comprensiva. I come from Chile. Chile. Oh, look at that. We don't get students from Chile that often. Usually from Latin America, it's Brazil, Colombia, but Chile, Ecuador, that's really rare. So yeah, you're one of the few. Y así comenzaba un extenso desafío. Mucho más complejo de lo que nunca jamás habría podido imaginar. He estado totalmente estresado, agotado. 3 horas de inglés al día es too much. ¿Qué cosas positivas han pasado estos 2 días? Es súper choro igual hablar con los compañeros. Los compañeros son de lugares realmente muy diversos. Tampoco podéis saltarte la regla de hablar en tu idioma porque tenemos idiomas muy distintos. O sea, y todos tienen acentos diferentes. Es una locura. Y en la primera clase me entero del primer desafío. Para mí, dramático. Pero vamos a poner un poco de contexto. A ver, ese jovenzuelo de ahí soy yo, en el colegio. Y desde aquel entonces me aterran las disertaciones. Y fue así que en tercero medio me conseguí una cámara de video y con la ayuda de un par de compañeros realizamos un video, en vez de una disertación que me habían solicitado. Pero ese trabajo, a pesar de estar originado por el miedo a hablar en público, terminó siendo una experiencia inolvidable. Por supuesto, no volví a hacer ninguna disertación más en todo el colegio. Todas terminaron siendo videos. Cuando salí, finalmente terminé estudiando para convertirme en un profesional del video, evitando las disertaciones para siempre. Bueno, eso esperaba, porque 30 años más tarde tendría que volver a disertar, esta vez en inglés. Pero en fin, continuemos. Ñosda entrenaba con Duolingo.
la aplicación para teléfono y celular para aprender idiomas, y Mosme, que pronto tendría que entrar a un colegio en Canadá a hablar inglés todo el día, también. Continuaban las agotadoras clases, donde quedaba totalmente destruido, y además ya comenzaba a levantarme de madrugada para ir preparando la disertación que se acercaba. Hoy día tuve mi primera clase en que no estuve tan angustiado. Hoy día por lo menos interactúe más y uno habla más. Es loco, uno habla más. Pero lo que sí, estoy más cansado que el plomero del Titanic. No, cansadísimo, ya no doy más. Ay, entre la pega y el curso de inglés. No me separo de aquí todo el día. Más encima, hace poco me di cuenta que estoy en el Pathway 3 y que son 3. Eso es el nivel de exigencia, ¿cachai? Hay que pensar muy rápido en la forma de decir lo que quiero decir, porque no tengo las palabras para decir lo que quiero decir. Por ejemplo, si no sé decir quiero mejorar esto, tengo que decir tengo que hacer de mejor manera esto, o ya no puedo seguir haciendo mal esto, lo que tenga en mi cabeza, y eso es muy estresante. Son como las 4 de la mañana y ya no puedo dormir más, pero no hay caso, si una vez que me despierto me acuerdo de la cuestión ya soné. Estoy a punto de empezar una nueva clase de nuevo y no doy más. Ahora como que me fui a acostar una hora antes de la clase, hacia las 7:30 de la mañana me fui a acostar un rato para ver si podía descansar y se me caen los ojos de sueño, pero tengo la guata apretada así como de angustia, ¿no? Está muy peludo esto. No sé, la verdad es que no sé si voy a poder terminar esta cuestión. Quiero irme, no quiero seguir más haciendo esto. Pero nada, pues ya tenemos un objetivo, ¿cachai? Y yo quiero ese objetivo. Así que nada, pues hay que seguirnos. Y como no hay plazo que no se cumpla, llegó el día de la disertación. Good morning to everyone. My name is Paulo Muñoz and I live in the planet Earth. Digamos las cosas por su nombre, me dan terror. The Milky Way, yeah. O sea, me da terror hacerlas en español. En inglés, imagínense. And there is Así que la ensayé miles de veces. En fin, basta de tanto ensayo. Y vamos a la acción. Paulo, welcome. Hello. I'm so nervous. It's gonna be okay. If you don't feel right, we're here with you. I'm going to support you, okay? Hello to everyone. My name is Paulo Muñoz and I'm living in the planet Earth. Y como no me pareció suficiente disertar en inglés, decidí hacerla sobre un tema científico, con fórmulas matemáticas y tecnicismos en inglés. No, genial. Thank you, Paulo. Amazing. Wonderful. This is just wonderful. Ni se imaginan el alivio que siento después de la disertación. Estuvo realmente muy difícil. Es muy difícil comunicarse en inglés. De repente uno tiene las ideas de lo que quiere decir y tiene súper claro, pero no encuentro las palabras. Es todo un desafío. Bueno, llevaba apenas 2 semanas, de 12. Pero ese comienzo fue lo más complejo. Ahora habría que atender las 1000 cosas importantes que también requieren atención en este proceso. Error en el pago. Ya, dale con la mía. Como el primer pago del college. No, si mi tarjeta no me falla. ¿Por qué no me auspicias para adelante? Justamente, ya me vuelta atrás. También. Alumnos de Conestoga. Salud por eso. Salud, chiquillo, gracias por acompañarnos en este momento tan terrible. Y pagamos el primer semestre de la carrera, con el compromiso de terminar el curso de inglés. Claro, es que esto tiene que ir avanzando. Así que comenzamos con el llenado del eterno formulario del gobierno de Canadá para el permiso de estudio y de trabajo. Un proceso eterno que duraría muchos días. Acaba de llegar
una cartita de la Universidad de Conestoga. Parece que estamos locos recibidos del pago. Parece que esto podría resultar y yo la podría cagar echándome el curso de inglés. Eso no está nada de bien. Ya, pero no nos quedemos pegados en eso. Hay que seguir llenando formularios y consiguiendo papeles. Como las notas del colegio, ingresar todos los viajes al extranjero, escanear el pasaporte página por página. Días y días rellenando y rellenando información. Hasta que, gracias a la ayuda de nuestros amigos, logramos enviar nuestra aplicación al gobierno de Canadá. Ya no hay vuelta atrás, señores. ¡Qué alegría! Es la cuenta regresiva ya. ¡Qué emoción! Salud, chiquillos, muchas gracias. Muy felices. Oye, gracias por meternos en esto. Sí. Y vamos a esperar que tenemos que tomarnos los biométricos de fingerprints. Tú vas aquí a una oficina que está en Vitacura, en Las Condes, te tomas las fotos y las huellas dactilares. Y con eso, como que ya es el último paso para que te aprueben los permisos. Ahora quedaba esperar nuestra cita para tomarnos los biométricos, mientras, claro, continuar con el curso de inglés, que no paraba por nada del mundo. Hasta nos fuimos a la playa, mientras yo seguía escribiendo un ensayo, día y noche. Con el tiempo ya entendí el funcionamiento del curso y mis notas fueron subiendo. Tiempo después nos iríamos al sur de Chile, pero yo tenía que continuar en clases. Incluso allá me tocó dar otra disertación en inglés. La cosa no podía parar y claro, ahí los recreos se volvían espectaculares. Pero nada, volvimos a Santiago y continuaron las clases, hasta que casi sin notarlo, caímos en cuenta de que el tiempo del Pathway ya se terminaba. Estoy a punto de comenzar la primera clase del día lunes, tal vez de la última semana. El problema es que si no alcanzaba las notas necesarias para pasar el curso, tendría que continuar en clases hasta alcanzarlas. Pero para hacerles el cuento corto, lo logré. No lo puedo creer, logré la cuestión. Pensé que no iba a terminar jamás. 3 meses. No puedo creer que lo haya logrado. No lo puedo creer. Increíble. La primera semana yo me iba a ir. Recordemos, Pablo Locutor. La verdad es que no sé si voy a poder terminar esto. Quiero irme, no quiero seguir más haciendo esto. Todo parecía indicar que este día no llegaría jamás. Me quedaban sí un par de días de clases y alguna evaluación por ahí. Y el último día, por esas cosas del destino, coincidió con la hora que teníamos tomada para los famosos biométricos. Así que a Ñosda se le ocurrió que este particular día debía ser a lo grande. ¡Me basaste! Manso baño. No, esto está finísimo, ñaña. Y así fue que tuve mi última jornada de aprendizaje. Vaya, terminé mi curso de inglés. Momentos de pura felicidad. ¿Qué está haciendo ahí? Me había escondido de ti. ¿Para asustarme? Sí. ¿Y qué pasó ahora? Que ahora no puedo. No, pero no me grabé, por qué vergüenza. Ya, basta del deseo, que llegó el momento de los biométricos. Ya vimos los biométricos. El ñodo les va a contar cómo nos fue. Es súper loco. Este edificio al lado del de los biométricos, voy a mostrar con el dedito dónde está la entrada. No me atreví ni a grabar la entrada porque hay cámaras en todos lados. Para entrar te piden como apagar el teléfono celular. A mí me hicieron sacar hasta el reloj por ser un smartwatch. Le ponen así cualquier color y siéntese acá y muestre los papeles. Y no respire. No respire, dijeron no respire. Mentira, si se puede respirar. Se entra de a uno, te invitan a sentar. Te preguntan por tu nombre, tu fecha de nacimiento, después te lo repiten ellos a ver si entendieron bien, después te hacen mostrar los dedos así y moverlos por los dos lados y después hacer lo mismo parado hacia una cámara, después te toman las huellas en una maquinita y después te sacan fotos, una cuestión que durará ¿cuántos minutos, ñosda? 5 minutos. Y la gente está meses esperando. Bueno, ahora yo creo que es más complicado porque con pandemia lo han cerrado varias veces, entonces se han perdido las horas y todos dependen de eso porque esa es la última etapa que se hace como del papeleo. Y de ahí, una vez que haces el biométrico, y ahí ellos toman la decisión de aceptarte o no. O sea, que lo que hay que hacer ahora es sentarse a esperar el resultado. Esperar.
Pero ¿esperar cuánto? Bueno, algunos pueden esperar un par de meses, otros una semana. Pero ¿cuánto tendríamos que esperar nosotros? Todos los días, unas 3 veces al día. Voy a revisar a ver si hay alguna novedad del gobierno canadiense. No pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Ver más películas en inglés. Visitar un supermercado canadiense de manera virtual. Estos son diferentes tipos de pescado. Escuchar más experiencias de otros migrantes. Al final lo que nosotros hicimos, por suerte, no tuvimos que vender nada. En vivo y en YouTube. En canales como Dulce Hogar. Es súper emocionante estar aquí. Planeta Juan. Una de las mejores experiencias que he tenido en este país. O el de Diego Saúl Reina. Por fin tenemos una casita. Teníamos que deshacernos de una casa completa. Pero no podíamos empezar a hacer eso sin recibir la respuesta del gobierno canadiense. Una noche más, revisando la cuestión. Ahí estamos, a ver. No. Podríamos votar algunos cachureos. Es que se acumulan tantos cuando hay espacio donde acumularlos. Yo he encontrado un tesoro. Yo era fanática de Chino Río. Y toda mi mesada me la gastaba en revistas y en los diarios y todo lo compraba. Y encontré los cuadernos que pensaba que estaban perdidos. Aquí están todo lo que salía de él en los diarios está aquí. Bueno, hay cosas que simplemente no se pueden desechar. Se puede también sacar fotos para vender las cosas de la casa. O sea, no venderlas todavía, pero por lo menos sacarle fotos. ¿Y cuándo, ñaña? Monte. Para poder irse a vivir a Canadá hay que alivianar la maleta. Entre esas, una de las cosas que no va a ir son las bolitas de Iván Torres. Son muy bonitas, pero tenemos que despedirnos de ellas lamentablemente. Siempre sufre cuando lo sacamos. La otra vez lo sacamos al veterinario porque tenía una herida súper fuerte y también se quejó todo el rato. No sabemos cómo lo vamos a hacer cuando vayamos a Canadá. ¿Y cuántas horas son en avión? 10 horas en avión con el Iván así. Ya fue descocado. Está medio desorientado todavía. Otro día más sin respuesta. El viernes cumplimos 3 semanas de esta espera terrible. No hay noticias aún. Ya, no quiero más. Aquí seguimos esperando que nos den los resultados de la aplicación a Canadá. Así que esperemos que hoy día tengamos buenas noticias. Anoche dormí horrible porque pienso todo el rato cómo voy a llamar a la casa, que si no nos dan los permisos, qué vamos a hacer y todo eso. Así que solo quiero que se acabe esta espera y podamos saber definitivamente la respuesta para poder ver los pasos a proceder. No hay novedades. Un día estábamos con unos amigos cuando nos llegó un correo desde Canadá. Pueden ser protagonistas del avance de inmigración. ¿Qué dice? No entiendo. Algo de Afganistán. ¿No? A seguir esperando, aunque los ánimos ya comenzaban a decaer. Incluso la bandera canadiense, la que nos recordaba a este proyecto todo el tiempo, se volvió una molestia. Estoy perdiendo la fe. El ñodo anda muy negativo, por eso no nos llegan los permisos. Está muy negativo. Y ya sacó la bandera de Canadá. Un día más de espera. Vamos a ver cómo nos va hoy. No baja nada, ñaña. Hasta que un día llegó un correo con una respuesta. ¿Qué pasó? Me estáis hueveando. Yo no he dicho nada. ¿Qué pasó? Hay un mensaje. Te lo voy a mostrar. Aún no sabíamos nada, era solo un mail en el que podían aprobarnos o rechazarnos. Vamos a tratar de entender. Solo atinábamos a reírnos, nerviosos. Fecha no puedo entrar, se cae la weá. Oh, Ñoco,
Pues podemos estar a minutos de cambiar nuestra vida. Oh, conchetumadre. Vamos a probar. Vamos a probar, conchetumadre. Ay, no sé qué decir. Tengo tanto miedo. No puedo pensar. Estoy muy emocionada. Mami. Iñota tuvo su primer sueño con Canadá anoche. Hoy día en la mañana. Estoy muy contenta. Tengo muchos sentimientos en contra. Mucho. Como que soñé tanto con este día, con este momento, que no sé, es como una cachetada de emociones. Nos vamos a Canadá. Terminaba una etapa. Todo lo que habíamos hecho hasta el momento, a fin de cuentas, había sucedido mirando una pantalla. A nuestros amigos en Canadá, en realidad, no los habíamos visto nunca en persona. A Canadá la conocíamos solo por internet. Aquí ya se acababa el sueño y ahora comenzaba el tiempo de la realidad.